Ok, listo. Ahora sí, bueno, quedamos en las características del profeta. Voy a compartir la presentación donde quedamos. No sé si la están viendo en este momento. ¿Se ve? Sí. ¿Y ahora sí? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, dentro de las características del profeta, otra característica que tiene es que es un intercesor. Luchan en el mundo espiritual, en medio de la oración, logran discernir ese ambiente espiritual y pueden guerrear. A veces, los que no tenemos ese llamado ministerial del profeta, nos cuesta como convertirnos en esos verdaderos guerreros como lo son los profetas, ¿verdad? Y a ellos a veces nos ven a nosotros muy pasivos, pero es la naturaleza nuestra y la naturaleza de ellos, ¿verdad? Ellos que tienen el llamado, les es más fácil guerrear en el mundo espiritual. Luego ellos son los que están llamados a activar la intercesión, la adoración y la intimidad con el Espíritu Santo. Una vez más, a veces a los profetas les molesta sentir que los que no tienen el llamado profético, que tal vez ellos no lo entienden qué es eso, que duramos muy pocas horas orando, que si por ellos fueran, que los cultos fueran eternos, la parte de la adoración, y se enojan porque dicen que es que uno corta el Espíritu Santo, que cuando está mejor y metido, que uno debería dejar el Espíritu Santo que fluya, y si por ellos fuera, de verdad que a veces hay que entender que ellos, esa es su naturaleza, y que ellos fluyen así. Y ellos deberían de entender que la iglesia tiene un programa, tiene una estructura y que es necesario todo. O sea, no siempre se puede cortar un programa, simplemente porque el profeta está sintiendo que en el ambiente Dios está ahí y que si se corta ese momento, se interrumpe la relación que Dios está haciendo, porque a veces es en su espíritu, por su naturaleza, su pasión, ¿verdad? Pero también va a haber momentos donde los demás tengamos que entender que eso sí está pasando y podamos adaptarnos a no ser cuadrados y de vez en cuando estar dispuestos a romper el esquema. El tema es que usted no puede todas las veces que hay culto estar diciendo así que pase lo que supuestamente el Espíritu Santo está moviendo, que en la célula fluya todo como les gustaría, ni del otro lado, los que no tenemos el llamado, creer que no está pasando, ¿verdad? Hay que ambos tenemos que tener el Espíritu Santo, ser sensibles al Espíritu Santo para poder saber cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Y cuando esto se active, o sea, el llamado profético se active intencionalmente, definitivamente la intercesión va a crecer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado estar en un culto donde hay una persona que sí tiene ese llamado profético y usted siente que usted se sumergió en la oración, en la intercesión, en la adoración. Y cuando dirige a alguien que no tiene ese llamado, que usted siente así como frío el ambiente, que usted dice que es raro, esto no calienta, ¿verdad? Una vigilia, un culto de adoración, y usted dice, es que no. A veces incluso tal vez ese profeta podría que ni siquiera tenga una voz bonita, ¿verdad? Que cante y cante en alabanza, pero no esté afinado.
pero cuando él dirige la alabanza, todo el mundo se mete en ese mover. Y puede que otro que tenga una voz demasiado linda, demasiado afinada, no tiene esa unción y ese llamado, y entonces cuando dirige, a pesar de lo bonito que suena, no logra meter a la gente en el ambiente de adoración. Entonces, cuando realmente se activa el mover profético, va a crecer la intercesión, va a crecer la guerra espiritual y de verdad, literalmente, se van a rasgar los velos de la perversión del mundo espiritual. Y la oración se va a elevar a otro nivel, ¿verdad? Luego el profeta es un lector de los tiempos en los que opera, tanto en la parte natural como en espiritual, y los logra interconectar. O sea, un profeta logra llegar a un lugar y sentir el ambiente y decir, uy, no, aquí está espeso este ambiente. O logra decir, discierne en el ambiente lo que está pasando en las personas. Puede sentir lo que en el mundo natural le llaman una vibra, ¿verdad? Positiva, negativa de una persona, ¿verdad? Porque tiene esta visión profética que le permite ver más allá del mundo natural, ver más allá de los ojos naturales. Entonces, también va a lograr interconectar, o sea, puede sentir, este actuó así, esto se dio así y probablemente esto fue por esto, porque logra conectar una cosa con la otra. Luego desarrolla una destreza de entender e interpretar los sueños y las visiones, las palabras y las intercesiones espirituales. Es importante entender que el tema del discernimiento y de la interpretación, aunque deberían de ser dones que tengan la mayoría de profetas, siguen siendo dones. Entonces Dios decide a quién se los da y a quién no. Entonces podría haber un profeta que pueda interpretar las lenguas de otro y ese otro que está hablando en lenguas no pueda traducir lo que él está diciendo. Y pueden haber profetas que tengan las lenguas y la interpretación. O sea, aquí han venido, en algún momento tuvimos escuela de profetas y me acuerdo de un caso donde el esposo y la esposa eran profetas, ambos. El esposo hablaba en lenguas y la esposa le traducía. Y conozco el caso de otra persona que tenía don de lenguas e interpretación. Entonces, típico traductor, él mismo se interpretaba. Entonces, hablaba en lenguas y después hacía la traducción. Entonces, si Dios le dio a la persona las dos cosas, maravilloso. Pero si no se las dio, podría ser que le haya dado una de las dos, interpretación o lenguas. Y el tema de interpretar los sueños también. A veces a mí me dicen, Celia, es que yo me soñé tal cosa, ¿qué significa? Y yo no tengo ese don, yo no me voy a poner a batear, yo puedo decirle en mi naturaleza humana lo que yo creo que es, pero ahí está funcionando mi raciocinio, mi mente, lo que yo creo. Yo podría decir, eso creo que podría ser esto, pero no es lo que el Espíritu Santo me está diciendo que es. Entonces, como dicen, al César lo que es del César. Si alguien tiene un tema de un sueño y necesita un intérprete, busque al que tiene don de interpretación, porque yo lo más que puedo hacer es decirle, fulanita, yo sé que Dios le ha dado ese don, entonces hablemos con ella para que le interprete, pero yo no me puedo poner, como dicen, literalmente a batear, porque Dios no me dio ese don, entonces no debería de ponerme a tratar de hacer lo que Dios no me llamó a hacer, porque podría desviar el propósito de Dios. Luego, un profeta maduro no actúa desenfrenadamente justificando en el Dios me dijo, ¿verdad? Porque a veces, y esto es parte de las cosas que a veces pasan, hay personas que de verdad tienen el llamado, no es que no lo tengan, el tema es que bajo el tema de que son profetas y que se mueven como el Espíritu Santo les dice, a veces les cuesta alinearse a una autoridad
y tal vez empiezan a ministrar, a orar, a decir palabras, sin que haya una autorización de la cabeza de la iglesia, llámese pastor, la persona del área profética a cargo, que le diga si usted puede, cuando sienta en su espíritu eso, muévase, ¿verdad? Y entonces cuando vienen y lo meten en cintura y le dicen, vea, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Me pasó el caso con una persona a la que estimo muchísimo y ella me decía, es que aquí no dejan el mover del Espíritu Santo. Yo le decía, fulanita, usted porque yo la conozco y yo sé que sí tiene un verdadero llamado porque yo he estado ministrando con usted durante mucho tiempo, pero ¿qué me garantiza a mí? Y perdón por la expresión que voy a usar, que no se suene que estoy desmeritando los dones de alguien. ¿Cómo sé yo que cualquier bombeta que venga aquí, que me diga que Dios dijo, realmente Dios le dijo? Entonces, si aquí en la congregación no lo conocen, no saben quién es, no saben los dones que tiene, está bien que se sea muy, muy celoso de esos temas, porque han habido casos donde personas dicen que Dios les dijo y Dios no les dijo nada. Como ya dijimos, les contaba los ejemplos de la semana pasada. Y no se debe confundir profecía con adivinación. Alguien que me busque Hechos 16:17. ¿Eh? Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ok, dice, esta nos estaba siguiendo, ¿verdad? Era una mujer que estaba siguiendo a los apóstoles. Y, ¿cómo se llama? Deme un segundito que Isca, alguien que se fije ahí si Isca y Jonathan están metidos en el chat. Es que me están llamando y no puedo atender llamadas una vez que arranqué la clase. Si no, para que alguien le escriba en el chat y les pregunte qué es el asunto. Bueno, y esta mujer que está siguiendo a los apóstoles, ¿qué es lo que dice? ¿Que ellos son qué? Son siervos del Dios Altísimo. Entonces, ¿era cierto o no era cierto? Ok, pero ella era una profeta o era una persona con don de adivinación. No, ella era una persona que la gente le pagaba para que ella les adivinara cosas. O sea, ella era una típica de esas que lee las cartas, que lee las manos y todo. Entonces, claro, probablemente esta mujer, si se convirtiera al Señor, probablemente tiene dones proféticos. Pero en ese momento, una medium. Ajá, una medium. Y entonces ella ahí está funcionando en su mundo, en su mover de adivinación. No está operando en un mover profético. Entonces, probablemente si ella el día de mañana se convirtiera, probablemente Dios la use, porque ella sí logra discernir cosas que son ciertas, pero no de una forma profética, sino desde una forma que no era la correcta, porque más bien así como hoy, digamos, si fuéramos a alguien a que nos diga el horóscopo, nos vaya a decir, nos lea las cartas, nos lea las manos, puede ser que haya algo de lo que nos diga que la pegue, ¿verdad? Pero no está bien porque no están actuando espiritualmente. Están actuando más bien desde el lado de la parte oscura, de la parte demoníaca, por decirlo así. Y sabemos que los demonios identificaban a Jesucristo y los demonios llegaban y decían, a Jesucristo conocemos, mas a ustedes no sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces ellos lograban discernir quién era Jesucristo, pero eran demonios. Entonces no podemos darle el mismo nivel a alguien que está
adivinando o que está en un ambiente de lo oscuro, el mismo nivel y la misma connotación del llamado profético. Dice que un mal ejercicio del oficio puede ser por mala formación, error o un mal espíritu. Hay gente que llama magia blanca, las cosas de Dios lo mezclan. Sí, pero eso es igual que las mentiras blancas y las negras. No existen mentiras blancas y negras. No existe magia blanca y magia negra. Entonces, un mal oficio, un mal ejercicio de un oficio podría ser una persona que sí sea profeta, pero que se formó en una congregación donde nunca le enseñaron la formación profética. No le enseñaron que existe una cabeza que tiene que someterse a las autoridades y cree que que como dicen, llamando a que es el Espíritu Santo el que me dice, me puedo brincar a las autoridades. ¿Qué debería hacer una persona que venga? Por ejemplo, aquí en Osana trabajamos los 5 ministerios. Entonces, nosotros no tenemos problemas con que haya una persona que tenga un llamado profético y que Dios le haya dicho que diga algo. Pero, ¿qué debería hacer una persona que está llegando por primera vez a la congregación y que nadie la conoce? Si yo siento en mi espíritu que el espíritu me está diciendo algo, probablemente yo lo que tenga es que ir y identificarme con la persona que está presidiendo, porque tal vez yo no sé quién es el pastor, yo no sé que aquí Sarita es la que está en el área ministerial profética, o sea, tal vez yo no lo sepa, ¿verdad? Entonces yo digo, o a los mismos diáconos, disculpe, aquí hay alguien encargado del área profética, ¿quién es el pastor? Y entonces va y le dice a esa persona, mira, es que yo siento en mi espíritu tal y tal cosa, me autoriza a hacer tal cosa. Ahí sí, porque entonces está siguiendo el orden adecuado. Y puede ser que le digan que no. ¿Por qué? Porque no la conocen y no saben si de verdad es profeta o no es profeta, si tiene una formación cristiana o no. O sea, hay cosas que son más no por desmeritar que sea el Espíritu Santo, porque nunca, dice la palabra de Dios, que si nosotros dudamos de que el Espíritu Santo hace algo y realmente es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, es blasfemia. Y ese es el único pecado que no es perdonado. Cuando yo digo que el Espíritu Santo no tenía poder. O sea, yo no puedo decir, porque yo veo a alguien haciendo algo que en mi raciocinio no lo entiendo. Nunca se me olvida una vez en un culto de adoración que una persona con un llamado profético empezó a hacer sonidos raros y hacía y entonces empezaron a decir, es que tiene una manifestación de un demonio. Y no, era que el Espíritu Santo lo estaba quemando por dentro. Y entonces, claro, los sonidos que le hacían no eran como normales. Normalmente no había hecho eso nunca. Pero los que no estaban discerniendo en el espíritu estaban considerando que era otra cosa. ¿Qué pasa si yo me pongo a creer algo en mi naturaleza humana y yo digo que no es el Espíritu Santo y sí es el Espíritu Santo? Eso está mal. ¿Yo qué debería de hacer? Decir, bueno, ¿quiénes identifico yo en la congregación que tienen el llamado profético, que tienen el llamado discernimiento? Y nuevamente, y si no lo conozco, voy y pregunto al diácono, ¿a quién le puedo ir a preguntar? Para que alguien vaya y lo ministre, para que alguien vaya y hable. Y esa persona que tiene el mismo discernimiento que probablemente la persona que está experimentando va a saber en el espíritu si es o no de Dios, ¿verdad? Porque lo que puede parecer que es del demonio puede ser del Espíritu Santo y lo que puede ser de que parezca que es muy espiritual podría ser demoníaco, porque también ha habido casos donde una bruja está hablando en lenguas demoníacas, la gente que no entiende las lenguas cree que es lenguas espirituales y alguien con el Espíritu Santo dice
te callas ahora y la persona se manifiesta y me acuerdo de un caso que me contaron que la persona empezó a andar por el piso como una serpiente. Pero eso solo alguien con el llamado lo va a entender. Los que no tengamos el llamado, podríamos estar, como les decía, diciendo que algo es bueno y es malo o diciendo que algo malo es bueno, ¿verdad? Entonces, un mal ejercicio del llamado profético puede hacer que una persona con la mejor intención de hacer algo bueno cometa un error, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que saber cuándo sí puede hablar, cuándo no puede hablar y saber discernir cuándo realmente Dios le está diciendo, hágalo ya, porque también puede pasar. O sea, puede ser que Dios le diga, por ejemplo, que alguien tenga intenciones de suicidarse y la persona está luchando ahí en su espíritu y se levanta. Y tal vez Dios le habló a otra persona que se levante a detener a esa persona. Y esa persona ni entiende por qué es, o sí, es un profeta y Dios le dijo, y tal vez en ese momento, perdón, pero no tenga que respetar a nadie en autoridad en un caso específico, pero son casos muy calificados que usted tiene que estar total y absolutamente seguro de que realmente es Dios el que le está diciendo que lo haga, porque hay algo urgente que tiene que pasar, ¿verdad? O alguien que le atropelló un carro y usted dice, es que tengo que decirle que acepte a Cristo ya en su corazón, porque si no se va a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que saber cuándo sí realmente es el Espíritu Santo y cuándo realmente es la persona echándole la razón a un mover del Espíritu Santo cuanto es un mover natural, ¿verdad? Porque la parte profética tiene la parte almática muy, muy activa también. Luego, otras características del profeta es que debe restaurar el propósito o diseño profético. O sea, y aquí voy a hablar también de algo muy cierto. O sea, aquí Sarita dirige el mover profético, pero ella no es profeta. Su llamado no es profético. Ella tiene dones proféticos, pero su llamado no es profético. Ella tiene un llamado apostólico, pero el apóstol a veces asume tareas mientras aparece la persona que vaya a desarrollar esa actividad. Me acuerdo una época en que no tuvimos director de alabanza y lo que hizo Peter fue ir a conseguir a un maestro de música para que ensayara a las personas que estaban en alabanza y él era el director, por decirlo así, de alabanza, ¿verdad? Pero por un tiempo limitado mientras pasa la crisis. Pero no es bueno que alguien que no tenga el llamado ejerza algo porque no lo va a hacer igual. Primero, por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Si usted no tiene el llamado y usted está haciéndolo, llega el momento que tarde que temprano se quema, se cansa, no fluye, no tiene la unción. Pero hay momentos en que usted tiene que asumirlo porque alguien tiene que hacerlo y hay que poner un orden y hay que poner estructuras y una serie de cosas, ¿verdad? Lo otro es que con esa restauración del propósito y diseño profético se debería levantar un profeta que diga, por aquí es donde va la procesión y entonces yo vengo y traigo un planteamiento y digo, yo creo que lo que tenemos que hacer es una escuela y creo que este es el manual y vengo y lo presento y me lo aprueban y entonces me dejo acompañar por la persona que está dirigiendo mientras tanto para que me vea. Todo ese proceso hay que seguirlo. Pero porque a veces tal vez la frustración de ese profeta que siente que le están cortando las alas hace que no quiera hacer esa función que le toca, ¿verdad? Dice, es que no, aquí no me dejan y hasta se va de la iglesia. Y no es eso, o sea, es tener un cuidado. Pero a ella o a él le debería apasionar tanto esta parte que debería decir, no importa, porque esto es algo que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer y que aquí en esta iglesia no existe, yo voy a aceptar el proceso que me están poniendo para que esto se dé y ya ahora sí, me quedo y la persona que no tiene el llamado sale del escenario y queda operando la otra persona, ¿verdad?
Luego, otra cosa es que corrige con amor y con gracia. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En otros momentos de lo que se espera. Se espera de que restaure, no que condene, ¿verdad? Aunque la palabra que esté dando podría ser algo que por más bonito que usted lo diga, al final es un llamado de atención, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que no diga las cosas que tiene que decir. Lo que estamos diciendo es que cuide que lo que diga sea con el enfoque de restauración y no de lastimar, no de condenar, no en función de Dios me dijo y por eso se lo voy a decir así como a mí me nació decírselo, aunque yo sepa que a usted le voy a cortar la cabeza con eso, ¿verdad? Y ministra a través de sus dones, sabiendo que puede ver probablemente en algunos casos el presente o el futuro. O sea, un profeta podría decir en un momento dado, yo lo vi a usted a los 5 años sentado ahí haciendo tal y tal cosa, pasado, que no hay forma de que él supiera, o futuro, yo te veo a usted sentado en un escritorio haciendo X y Y, o yo sé que en este momento usted está en pecado. Entonces, el profeta tiene la posibilidad de que Dios le revele pasado, presente o futuro. Tal vez alguien le llegue a pedir consejería. Un profeta podría dar una consejería. Y con su llamado profético, él podría decir, no, eso del divorcio que está pasando en su casa, sí, no es por lo que usted me cuenta que su esposo está haciendo. No, 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 es que usted, el Señor me dice X y Y y Z. Entonces, el profeta tiene esa posibilidad de operar a través de sus dones, tanto para hablarle a personas, a grupos o a iglesias, ¿verdad? Puede ser que aquí en un tiempo de adoración, de ministración, un viernes, Dios diga, el Señor dice, y lo dijo a toda la congregación, porque era para toda la congregación, o puede ser que Dios use a un profeta para decirme algo a mí específicamente, que soy yo la que necesita saberlo, o una célula, que es un grupo de personas, ¿verdad? Luego, ya vamos a entrar al tema de los dones que lo respaldan. Hasta aquí, ¿dudas con las características de un profeta? ¿Virtualmente alguna duda? No, todo claro. Celia, Todo No, bien. Celia, sí, yo tengo una pregunta. ¿Yo quién? Elena, Dime, Elena. digamos, yo no soy profeta, Ujú. pero en dado momento Dios puede darme una palabra para alguien Sí, sin ser profeta. sí, puede hacerlo por dos motivos. O porque tienes un don de profecía, que ya lo hemos hablado en también otras clases. O sea, usted puede ser pastora con don de profecía. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios le va a activar, no como al profeta todos los días, en todo momento, sino en un momento específico para una persona específica. Y puede ser que se lo diga que hoy, en esta semana, se activó el don profético una vez, en otra ocasión puede que se active en el mes todas las semanas y puede haber meses que no pase nada, ¿verdad? Porque lo que tiene es un don de profecía. O puede que Dios diga, hoy en este momento, la única persona que tengo aquí para poder usarla para esto es a Celia. Entonces, aunque Celia no es profeta y no tiene don de profecía, hoy voy a usar a Celia, porque si usé una piedra y si usé una mula, como la mula de Balán, al burro de Balán, no sé si era mula o burro, ya no me acuerdo, puedo usar a Celia. Entonces, me usó y solo una vez, nunca más volví a tener una palabra de profecía. Exacto. Entonces, Okay, eso es uno de los dones ministeriales que puedes tener, porque tu llamado es a ese ministerio o porque tienes un don ministerial, pero no como oficio, sino simplemente el don.
Celia, ¿cómo está? Ok. ¿Todo bien? Bien, gracias. Celia, para mí es un poco complicado. Bueno, aparte de que uno está empezando en todo esto, para mí es complicado. Yo un día de estos iba para el culto en el domingo. Evelyn se va adelante y yo me voy atrás en el otro carro. Y resulta que cuando yo iba de camino, Dios me habló algo, Ajá. pero yo no lo entendía bien. Cuando estábamos en la oración y Evelyn estaba orando, yo sentía esa necesidad de abrir la boca, de decir lo que yo había sentido en el camino. Ujú, Y era para una familia que nos visita. ujú, Entonces, mientras que estaban orando, pero es que era algo, o sea, es algo inexplicable lo que yo sentía, esa necesidad de decirlo. ajá. Y entonces yo lo que hice fue que me arrimé a Evelyn y le dije, necesito decir algo, ayúdeme. Fue lo que le Ujú. dije, nada más. Muy bien. Entonces Evelyn me dijo, de ahí, adelante. Y ahí fue, digamos, donde yo solté, fue como una especie de palabra, Ujú, o una palabra, ¿verdad? Pero a mí me daba miedo, o sea, me da miedo, porque es muy delicado lo que uno pueda decir. O sea, yo ujú. estoy consciente de que, de que puede ser delicado para bien o para mal, Sí. ¿verdad? Entonces, sí he sentido mucho eso, o sea, demasiado lo he sentido. Bueno, yo le puedo decir que yo no sé traducirle un sueño a alguien, eso yo no lo sé, o sea, no voy a mentir. Y muchas cosas dicen aquí el profeta, Ujú. pero sí siento algo yo como en el pecho, como esas palomitas ahorita donde usted está hablando del profeta, todo eso, yo, o sea, yo siento mucho, yo no hablo en lenguas, no sé si algún día lo voy a lograr o no, Ujú, pero muchas cosas yo no las tengo, pero sí siento como, me siento como muy atraído, ¿verdad? ujú. Bueno, Eso era mi aquí, comentario. aquí, Eric, aquí hay dos asuntos. Lo hablamos también cuando estábamos viendo el del evangelista, ¿verdad? El tema es, en el caso tuyo que estás empezando, ¿verdad? Usted está como en, por decirlo así, en la base de la pirámide, si se le puede llamar, o en la escalera, por decirlo así, ¿verdad? Habíamos hablado de que hay varios niveles. Está el tema de cuando es un don, cuando está el llamado, cuando está la unción, cuando ya está el ministerio y cuando está el oficio. Entonces, hay dones que hasta ahorita usted está reconociendo que tiene. Algunos porque sí los tenía, pero no sabía que eran dones, y otros porque hasta ahorita está activando algo que estaba depositado en usted, pero que ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Entonces, usted lo que está experimentando de alguna manera es que se está activando todo eso que usted no sabía que está. Entonces, aquí lo importante es de este curso es que cuando yo voy diciendo cada cosa que voy explicando, usted diga, porque nuevamente, como les he dicho en otras ocasiones, no existe una receta, o sea, no existe una receta que yo le pueda decir, el profeta o el apóstol, o el maestro, o cualquiera de los 5 ministerios, es así, 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 y para que sea profeta tiene que ser de esta manera. No, ya lo Sí, hemos entiendo. hablado en otras partes, en otras clases, donde hemos dicho que incluso hay operaciones diferentes, formas diferentes, entonces podría ser que sí seas un profeta, pero no tengas interpretación de sueños, como se lo decía ahora, que les comentaba, puede ser que usted tenga el sueño y tenga interpretación, puede ser que solo tenga interpretación, puede que solo tenga el sueño, puede ser que lo que tenga sea un tema de discernimiento o un tema de profecía, porque la profecía está fundamentada en diferentes formas de que se activen. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿a qué me refiero con esto? Que para hablar del curso específicamente, usted está todavía en esa etapa como de madurar para dónde va, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta como un poquitito de terminar el profeta como para que usted diga, sí, por lo menos ya con esas características, con esos dones, me identifico mucho o poco.
Y entonces, si en este caso usted se identifica una parte con el evangelista y otra parte con el profeta, entonces usted empieza como a descartar. Esto es lo que es típico de un evangelista y esto es lo que es típico de un profeta. ¿Con cuál de los dos me identifico más? Y como les dije la vez pasada, puede ser que alguien arranque con un llamado que cree que es el principal, porque podría ser que usted tenga, voy a decir, de 10 dones, 5 de evangelista y 5 de profeta. ¿Qué es eso? ¿Que usted es las dos cosas? No, usted solo puede tener uno de los dos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando ya usted tenga claridad de cuál es su llamado, puede ser que esté operando como en el ambiente de ambas cosas, pero va a haber uno que es el principal, el que siempre fluye, el que, como les decía yo el otro día, si Cristo viniera hoy y lo pusiera a escoger y le dice a usted, entre todos los dones que usted tiene, ¿cuál es el que usted no podría vivir sin él? Ese es el que le va a decir cuál es su llamado, ¿verdad? Entonces, ahorita que faltan los dones de revisar, ahí es donde debieras de ir haciendo check, cuáles tienes, cuáles no, y igual la idea es que cuando terminemos todo el curso, podamos, si aún les quedan dudas, que yo les pueda hacer una serie de preguntas para que ustedes puedan como tener una idea. Y si aún así, si al final usted dice, bueno, Celia, más o menos, ahí me convence, pero no estoy tan segura o seguro, ¿verdad? Y entonces yo le digo, arranque con lo que usted hoy siente que está más activo en usted y Dios se va a encargar de que con la activación de esos dones que le salieron manifiestos o le salieron latentes, podría ser que, como les contaba el caso, yo no sé si usted se acuerda, Eric, de César. César empezó en la parte pastoral y cuando él empezó a danzar y cuando él empezó a hacer todo lo demás, después era el que hacía los cultos de milagros y las noches de adoración y no sé qué cosas, ¿verdad? Y se dio cuenta que su verdadero llamado era el profético, pero empezó en lo que tenía ya manifiesto y lo profético lo fue desarrollando conforme fue activando esos dones. Entonces, podría ser, y por eso les decía que es bueno que este curso, los que ya lo habían llevado, lo estén refrescando, porque probablemente ya tengan más reafirmado cosas que les había salido cuando lo hicieron la primera vez, y podría haber otras que tal vez en ese momento no les había salido y que ahora ya pues las tienen más ahí latentes y que las tengan que desarrollar. Eso para el caso tuyo. Ahora, con lo que estás diciendo de lo que te pasó, es lo mismo que yo decía en la lámina anterior. O sea, cuando usted sienta que eso que usted tiene ahí en el pecho, se siente que no puede más, o sea, que no puede ni respirar, que necesita decirlo porque ya tiene que salir de su boca eso que va a decir. Como les decía, eso probablemente sea el Espíritu Santo, pero siento que hiciste lo correcto. Aunque usted, Evelyn, es su esposa, en este momento ella es la pastora. Entonces, usted que apenas está desarrollándose, usted tenía que pedirle permiso a ella y lo hizo bien. Usted le preguntó a ella y volvemos al tema de los roles, ¿verdad? Usted en el hogar es la cabeza del hogar, pero en la iglesia en este momento ella es la cabeza. Entonces usted le pidió a la cabeza la autorización, ella se le da y usted va adelante. Si usted le hubiera dicho eso y ella le dice que no, aunque usted sienta que se le va a salir el corazón ahí, que tiene que decirlo, usted tiene que esperarse hasta que por lo menos termine el culto y llamar aparte a esa familia o hablarlo a la par de Evelyn para que ella lo guíe, porque ella también tiene un llamado profético, ¿verdad? Entonces, ella te puede guiar en cómo manejar esas cosas porque tal vez ya las ha desarrollado más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nada es ni bueno ni malo. O sea, y lo que les dije en la clase pasada, lo que nos decía Peter, si en algún momento yo no estoy del todo seguro, porque todavía estoy muy pollito en esto de los dones y en esto de mi llamado, en vez de decir Dios me dijo, yo digo, siento en mi espíritu, siento en mi corazón decirle esto. Yo no sé. A mí me han dicho, yo no sé si es cierto, si usted sabe lo que le estoy diciendo, porque a veces incluso a uno le dan una palabra profética y la persona que te lo está diciendo ni entiende, pero uno que está en la situación sí capta en el espíritu que es, ¿verdad? Y entonces me ha pasado casos, ustedes saben que mi hermano es evangelista,
pero él tiene un don profético y a veces Dios se lo activa y él dice, yo siento en mi espíritu decirle esto, y la persona se pone a llorar y dice, sí, es que yo hoy en la madrugada le pedí al Señor esto, lo otro y lo aquello, y ahora usted me acaba de venir y me acaba de confirmar. Entonces, si el Espíritu Santo de verdad lo mueve a uno, tal vez el único cuidado que yo tendría es el no decir, si no estoy seguro de que realmente sea el Espíritu Santo, no decir Dios me dijo, sino decir, siento en mi espíritu, siento en mi corazón, decirle esto, pedir el permiso, esas son las cosas que hay que tener cuidado de aquí a que se desarrolla bien el llamado, los dones, y siempre que uno está bajo una cabeza y una autoridad. No sé si con eso te aclaro o te dejo más confundido. No, no, hombre, buenísimo, buenísimo. Muchas Bueno, gracias. ok, con gusto. Bueno, entonces vamos a los dones que lo respaldan. Bendiciones, Celia. Adelante, Donald. Donald. Celia, también muchas veces se activan la palabra profética a través de los moveres, ¿verdad? Hay un mover. No sé si usted se acuerda o ha leído cuando el rey Saúl, antes de ser rey, ¿verdad? Se fue entre los profetas y empezó a profetizar, ¿verdad? Hay un momento donde hay un mover profético y ahí de repente la gente empieza a profetizar, pero no es el hecho de que sea profeta, ¿verdad? Ajá, Sino que ajá, había un mover en ese momento que se activó. Yo le exacto. digo, cuando se mueven esos dones, que entre veces salen y no salen, hace mucho tiempo lo habíamos visto con Peter, se llama, bueno, le decimos dones termitentes, que aparecen cuando se necesitan, si nadie más surge, ¿verdad? Sí, Entonces, dones termitentes que aparecen y en el momento se intermitentes. necesitan. Ajá, Ujú, intermitentes. Correcto, que era lo que les decía ujú. ahora hace un rato cuando Elena me preguntó, que yo le dije, puede ser que sea porque usted tiene un don profético, puede ser porque usted sea profeta o puede ser porque Dios la usó porque era el momento. En ese caso, haya un mover, ¿verdad? Dios puede también activar un mover evangelístico, un mover apostólico en algún momento y también porque hay un manto, ¿verdad? A veces eh, en una congregación, como les decía, por eso es tan importante que la persona que tiene el llamado esté donde tiene que estar. Me estaba devolviendo aquí para hablar de ese tema, pero básicamente lo que quería decir es, normalmente los que deben de estar en alabanza deberían tener un llamado profético o dones proféticos, porque ellos son, y para eso era que me estaba devolviendo, que decía que qué es lo que se espera de un profeta. Creo que por aquí estaba, que en el momento, aquí está, llamado a activar la intercesión, adoración e intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, cuando se hace mover profético, tal vez a muchos de ustedes les haya pasado. A mí, a veces me cuesta en mi tiempo de intimidad con Dios poder llegar hasta el trono. O sea, puedo llegar, orar, meterme, sentir, pero no logro tanto como tal vez un viernes que vengo al culto y alguien está ministrando y yo logré meterme hasta la presencia y yo sentí que el mundo se desconectó y yo digo, ¿por qué lo logro ahí? No lo logro en mi casa. ¿Por qué? Porque yo no tengo el llamado y estoy solita. Pero esa persona que sí tiene la unción profética, la unción de adoración, nos metió a los demás en el rollo, ¿verdad? Y entonces, por decirlo así, nos contagió de su unción. Entonces, es activar ese momento, pero lo que hay que identificar es cuando a mí me pasa, ¿por qué me pasa? Me está pasando porque ese es mi llamado, me está pasando porque tengo un don o me está pasando porque Dios quiso por una situación en ese momento específico. Quieres que yo, donde sea en el carro o en la casa, o lo que es, me meto demasiado. Es así, oración. Ajá. Claro, Hasta porque en el carro voy llorando 2 veces. Ahí cantando. sí, Sí. sí, es que digamos, cuando usted tiene un llamado, como les decía yo, dormidos o despiertos, usted siempre está en ese mover, en esa unción. Entonces, el que es maestro, hasta en una flor, en lo que sea, ve algo para dar una enseñanza. El que es profeta, que es parte de lo que vamos a ver ahorita, venía caminando y se encontró y alguien le dio, no sé, un farol ahora en el 15 de septiembre
y vio en el farol y dice, es que yo sentí cuando Dios me dijo que el farolito y la abejita y él no sé qué, no sé cuánto, y todo lo que vio en ese farol, algo le decía, ¿verdad? Entonces, y los que no tenemos ese llamado decimos, no, si este me está chiflis, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene ese llamado, usted lo ve natural porque ese es su llamado y usted lo tiene en todo momento, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero si no es un llamado y lo que tiene es un don, lo va a tener intermitente. O si es un mover, puede que aparezca una vez única y no vuelva a aparecer nunca más. Entonces, pues fácil no es, pero la idea es entender cómo pasa y por qué pasa. Oye, es que yo el domingo me pasó algo muy lindo. Fui a la casa de mi hijo. Estaba luchando, está muy lindo. Y empecé a cantar, empecé a orar, y empecé a estaba llorando por toda la casa y los cuartos. Y así me pasa bien. A veces estoy hasta mi hermano y estoy bañando y empiezo a cantar y no se me llega tanto y cuando me veo estoy llorando. Es que la comunión es una relación. Dios mismo la activa, que uno todo el día pasa hablando con él y a cada instante. Sí. Así me pasó a mí el sábado en Culto Jóvenes. Dieron alabanza, dieron adoración, y la mujer estaba al final llorando en casa. Lo otro es el cuidado que tienen que tener, o sea, una cosa es que activen el mover, pero volvemos al mismo tema de que tiene que tener el cuidado de no causar condenación, ¿verdad? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero también, y por eso ahí tampoco se puede manipular. Está ministrando la persona que tiene el llamado profético y dice, pero ínquense, es que si no se hincen, ustedes no adoran a Dios, es que ustedes no sé qué, y todo así condenatorio. Vean, yo les digo, yo sinceramente no por rebeldía. Si a mí no me nace hincarme, yo digo, la posición no la da el físico, la posición la da ¿de qué me sirve a mí hincarme? Para que me vean, porque qué vergüenza que no digan que yo no me hinqué y estoy en una mala actitud, ¿verdad? Mejor, yo digo, si yo en mi corazón siento que yo aquí estoy metida en la presencia de Dios, aunque yo esté sentada y todo el mundo esté de pie o los demás estén hincados, yo sigo ahí donde estoy, ni me inmuto, sigo adelante. Pero sí hay que tener cuidado y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque el que es un apasionado en adoración, tal vez siente que los demás no lo hacen como debieran de hacerlo. Entonces, todo extremo es malo. O sea, el que tiene el llamado nos tiene que meter en aquello que nosotros no somos buenos y para eso somos complemento. Pero si no lo hacemos, que tampoco se frustre. Ya él cumplió con decirnos que lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice que los dones que lo respaldan, que podría tener, está el de profecía, que es el don a través del cual el Espíritu Santo imparte la palabra con el fin de animar, edificar o consolar. Eso que decíamos ahora, el don de profecía es Dios me dijo en mi espíritu de alguna manera que diga algo, ¿verdad? El don de discernimiento es la capacidad espiritual de saber quién habla por medio de la persona cuando está comunicando, ya sea Dios, la naturaleza humana o almática o un espíritu inmundo, lo que les decía ahora. Si yo veo a alguien hablando en lenguas, pero la persona tiene un discernimiento de que es demoníaco, no importa cuán espiritual se vea, esa persona va a saber si es algo demoníaco. Y por más que me diga alguien que Dios le dijo, la persona que tiene discernimiento sabe, no, eso no fue algo en el espíritu, eso fue algo en la carne de la persona. Y cuando es Dios el que lo dijo, esa persona discierne y dice, sí, definitivamente es Dios el que está hablando, ¿verdad? Entonces, ese es el don de discernimiento. El don de la fe, si bien es cierto, todos los cristianos deberíamos de tenerlos, y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, los profetas son los que por naturaleza tienen la fe más activa, son los que le creen a Dios más fácilmente. ¿Y por qué?
porque de ahí están por su naturaleza más íntimamente relacionados con Dios, más en la oración, más en adoración, más en la búsqueda de la palabra. Entonces, claro, entre más cercano esté usted a la fuente, como les he dicho con el internet, más activa tiene esa fuente usted en su poder, ¿verdad? Más ese poder que solo Dios puede dar, más fuerte lo va a tener usted activo en usted mismo. Entonces, tiene esa convicción que supera toda prueba, toda dificultad, toda adversidad y asume de forma contundente que el poder de Dios va a actuar a favor. Entonces, el profeta es el que es llamado a la oración precisamente para que nos meta a los que no tenemos la fe tan fuerte y le creamos a Dios con eso que estamos haciendo. ¿Podría tenerlo cualquier otro cristiano? Sí, no solo los profetas. Cualquiera de nosotros podría tener un don de fe, pero normalmente, por naturaleza, lo tienen los profetas. Otro don, el don de lenguas. Podría ser que hayan profetas que no lo tengan y no pasa nada. O sea, como les decía, no existe una fórmula perfecta, pero va a haber personas a las que Dios les va a dar el don de lenguas. Y podría ser que lo hayan tenido dormido la mayor parte de su vida y en algún momento se active. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, los que ya tienen más añitos de estar en la iglesia, cuando venían unos pastores que eran canadienses, que hubo un mover donde hacíamos muchos tiempos de oración, de intercesión, hubo mucho mover profético y él contaba, don Nelson Strátula contaba que la mayor parte de su vida él no habló en lenguas y que a él lo ministraban, lo liberaban, le sacaban demonios, lo empujaban, de todo le hicieron, porque él no hablaba en lenguas. Y decían, es que no puede ser que usted no hable en lenguas, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que él estaba tan frustrado de no hablar en lenguas, que él todos los días lloraba y todo y aclamaba a Dios que por qué no hablaba en lenguas. Dice que un día, así orando, se sentó en la mecedora y simplemente cerró los ojos y cuando se dio cuenta estaba hablando en lenguas. El día que dejó de presionarse, que dejó de pedirle a todo el mundo que era por él, ese día Dios quiso activar el don y a partir de ahí no dejó de hablar en lenguas. Entonces, el hecho de que usted, voy a hablar por mí, hoy estoy a casi un mes de cumplir 52 años, yo no haya hablado en lenguas todavía, no quiere decir que Dios no me pueda dar ese don en algún momento. Podría ser que hasta me lo dé ya cuando vaya a parar los tenis, pero en algún momento podría dármelo. Pero si no quiere dármelo, por más que yo le ruegue, le suplique, le patalee, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la gracia que él quiera dármela. El don de interpretación es el don que le permite al creyente poder entender el mensaje que se ha comunicado en una lengua, ¿verdad? Entonces, puede haber una persona que tenga los dos o puede haber una persona que no hable en lenguas, pero sí traduce las lenguas. Esa puede ser otra. Luego, el don de música. Normalmente los profetas, no digo que en alabanza no haya gente que no tenga el llamado profético y que tenga otro llamado de pastor o de lo que sea. Para muestra un botón. Minor estuvo mucho tiempo, Minor Valerín estuvo mucho tiempo en alabanza y su llamado es pastoral, pero sí tiene muy activos ciertos dones de la adoración, ¿verdad? Entonces, normalmente el profeta, como es el que nos conecta con la adoración, normalmente es muy probable que un grupo de alabanza, voy a inventar un porcentaje que no está estadísticamente comprobado, un 80% sean profetas de los que están en alabanza y un 20% no, ¿verdad? Porque es la capacidad que Dios le ha otorgado a personas que les habilita para desempeñarse exitosamente en la ejecución de un instrumento o del canto. Veíamos a David, cuando David se ponía a tocar el arpa y se ponía a tocar los instrumentos que lograba ministrar el demonio que estaba en Saúl, ¿verdad? Entonces, Saúl decía, manden a llamar a David, porque este espíritu me está atormentando. Y solo cuando David llegaba y empezaba a tocar la música, ese espíritu se iba, ¿verdad? Aquí les puse un ejemplo
de una persona que se llama Antonio del Monte. Él es autista. Y al igual que Beethoven y esos, ¿verdad? Que se supone que si usted es sordo, o que si usted es autista, o que si usted es mudo, de que usted no debería tener naturalmente ese don. Pero esta persona toca 12 instrumentos y de los 12 solo 3 fueron aprendidos con un profesor. Los otros 9 los aprendió él solito, siendo autista, que uno sabe que los autistas, digamos, tienen habilidades muy finas, muy especiales en muchos aspectos, pero en otros son como muy difíciles de manejar, ¿verdad? Y además es arreglista, entonces definitivamente él tiene un don de música, que hace que a pesar que su naturaleza biológica diga que él no debiera poder hacer eso, lo puede hacer, porque tiene un don de música. Dime. Mira, es que yo siempre cuento, ¿verdad? Cuando yo criaba a mis hijos, eran 6, 5. Duro porque aquí ellos no lo oyen. Cuando yo criaba a mis hijos, bueno, pero para sentarme, allá eran. Por eso yo estoy siempre sentada a la parte de la compu. Parte del micrófono. Ajá. Bueno, cuando yo criaba a mis hijos, eran 6, ¿verdad? Y así, como la Como marimba. ¿verdad? Entonces, cuando yo sentía que me estresaba y que me enojaba y que iba a perder así como el control, me iba para el patio, entonces cantaba, empezaba yo a cantar, puras alabanzas para Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y se me iba todo espíritu de todo demonio, se me iba, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta la fecha, cuando yo me siento así, desubicada, uso eso, verás que vacila y me funciona. De hecho, todos somos llamados a eso, porque dice que cuando nosotros estábamos en el cielo, en la eternidad, los ángeles solo adoran, ¿verdad? Entonces, di que debería ser nuestra naturaleza el que cuando estemos descompensados, como dice usted, la adoración nos haga entrar en estabilidad, porque es lo que nos hace de alguna manera conectarnos de nuevamente con Dios. Ahora, ¿qué más se espera de un profeta? Que ubique, que restaure, que direccione. ¿En qué se refiere que ubique? Que yo llegue y le diga, es que vieras que me siento así, así, así. ¿Quién debería ser el que ministre y aconseje a esa persona? Un profeta, para que le diga lo que el Espíritu Santo le va a revelar de por qué se siente así. Normalmente los profetas son los que, bueno, obviamente que podría haber alguien que sea un pastor que tenga don de consejería y podría darle un consejo, pero una cosa es consejería y otra cosa es ministración, que cuando el profeta esté ministrando a la persona, el Espíritu Santo le revele por qué es que está pasándole eso, ¿verdad? Lo otro es que restaure, que cuando la persona se sienta devastada por un pecado, por cualquier cosa que le pasó, el profeta venga y le dé ánimo y que direccione, ¿verdad? Que cuando la persona esté fuera de control, el profeta pueda decirle por dónde tiene que irse para que vuelva otra vez al propósito profético que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué se espera además? Que sea prudente, que sea discreto y que no sea manipulador. Ya esto lo hemos hablado. Que no diga Dios me dijo, que no utilice a Dios para hacer que otros hagan lo que ellos quieren que uno haga, que no hable cuando Dios no le ha dado autorización, ¿verdad? Porque también puede que Dios le diga, te voy a decir esto de esta persona, pero todavía no lo puedes decir. Y si la persona lo dice, no estaría siendo discreto. Que sea un adorador e influencia la adoración, que ya esto también lo hablamos, que instaure de nuevo el ministerio de manera visionaria, la parte profética, que la active, que logre, vean, ustedes no saben cuántas personas salen de los cursos de ministerio según dones con don profético. ¿Cuántos veo yo activos en la iglesia? Si a ustedes no tienen una idea, yo les puedo decir que muy probablemente de todos los ministerios, el que yo veo que fluye más en todos los cursos que yo doy casi que es el profético.
Y yo digo, ¿cuántos están en una vigilia? ¿Cuántos están en un tiempo de intercesión? ¿Cuántos están? Muy pocos. La parte del Ministerio de Alabanza constantemente en crisis porque se dan de baja muchas personas a cada rato. Entonces, ¿qué pasa con todos esos que salen en los cursos? Entonces, debería de ser el que haga que eso se instaure, que discierna la operación de Dios y lo que no es de Dios para que pueda guiar, que su marco profético sea el nuevo pacto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, de que el nuevo pacto es el que nos habla de la edificación de las personas, que nos habla de la restauración de las personas y que nos habla de la exhortación de las personas. ¿Qué es una exhortación? Una exhortación es donde yo le digo a la persona hacia dónde debe reaccionar, cómo debe actuar de buena manera, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo de un caso, tengo una amiga que amo muchísimo y que ella tiene este llamado y entonces yo cada vez que alguien me dice, Celia, tengo tal cosa, ocupo que oren por mí, yo digo, yo no voy sola, yo me llevo a mi amiga. Y entonces ella que tiene el llamado empieza a orar por la persona, ¿verdad? Y me acuerdo de una persona que constantemente estaba diciendo, es que tengo problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de esto, de lo otro. Sí, pero no iba a la iglesia, casi no oraba, pasaba viendo películas de miedo, todo lo que la ministraba eran temas de negativos, porque estaba lejos de todo lo que la pudiera ministrar espiritualmente y viendo The Walking Dead, viendo series así locas, películas satánicas. Entonces, ¿qué le estaba ministrando el espíritu, verdad? Entonces ella le dijo, usted tiene que cortar eso. Primero, porque todo cristiano no deberíamos abrir puertas, ¿verdad? Estar viendo lo que no debiéramos de ver, porque eso nos ministra el ambiente de nuestra casa, ministra a cada uno de nosotros. Y dos, porque hay cosas que aunque no sean malas, como les he dicho con el alcohol y otras cosas, no para todo el mundo es bueno. O sea, si yo sé que yo pongo una canción que no dice nada vulgar ni nada malo, pero ministra mi tristeza, ¿verdad? Si me va a ministrar, no sé, voy a inventar una tontera, la copa rota de que cantan normalmente en los bares cuando están despechados. Si la canción no dice nada malo, pero cada vez que yo la escucho me ataco a llorar, ¿para qué pongo esa canción? Si lo que me ministra es tristeza, ¿verdad? Entonces, el profeta debería ser el que me guíe hacia saber qué cosas debo hacer y qué no debo hacer. Exacto. Luego, que tenga revelación profética. ¿Qué son las revelaciones proféticas? Puede tener visiones, puede tener sueños, puede ver un aura en las personas, puede ver colores, puede sentir olores. O sea, podría ser que vea una persona y diga, esta persona huele como a rosas, o esta persona huele como a cuando tiene el hígado malo y le huele a cloaca la boca, ¿verdad? Ese tipo de cosas le puede pasar a alguien que tenga un llamado profético. Entonces, no necesariamente va a tener todas, podría tener solo algunas de estas, pero la idea es que Dios lo use como un instrumento para que Él pueda guiar a través de esa revelación profética, pero sobre todo tiene que basarse en la Biblia. Si la persona está diciendo, yo estoy sintiendo esto y esto y esto, ¿qué dice la Biblia? Eso es bíblico o no, como yo les decía la vez pasada. La persona que dijo que tenía un llamado profético y dijo que la negrita de la derecha y el negrito de la izquierda estaba, Dios le había dicho que se tenían que casar. Y usted dice, ¿es bíblico que dejen a sus esposos para que se cumpla esa profecía? No, no es bíblico. Entonces esa persona no habló en temas proféticos. La Biblia no estaba de por medio. Que la persona me está dando un consejo y dice que yo puedo servir aunque yo esté juntado. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? No, no me está hablando con la palabra. Entonces, la guía debe ser, sí, con la revelación profética, pero sobre todo sustentada con la palabra también. Si no está sustentada con la palabra, de nada sirve. Y ya para terminar, las fortalezas y oportunidades. ¿Cuál es una fortaleza de un profeta? Que es una persona de todos los ministerios. El que es más normal que tenga intimidad con Dios
es el profeta, que le encante la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, la adoración y la intercesión. Ahora usted me puede decir, no, Celia, a mí me gusta más la oración, pero no tanto la intercesión. No importa, o sea, como les dije, hay operaciones, entonces puede ser que haya un profeta que se mueva más en el campo de la adoración y no tanto en el de la intercesión, o podría ser que, que haya un profeta que diga, a mí ni los pollitos canto, canto horrible, desentono, desafino, pero soy un intercesor que me paro en la brecha y puedo estar 3 horas orando. Su mover es por ese lado, esa operación, ¿verdad? Entonces, pero normalmente ellos son los que están más conectados desde ese punto de vista. Por tanto, al estar más conectados en intimidad con Dios, son de los 5 ministerios quienes normalmente reciben el diseño de Dios para que lo bajen. Ahora, ¿qué oportunidades tienen los profetas que no saben o que están empezando o que los han formado mal? Una oportunidad es que no separa su alma de su espíritu y dice que Dios dijo cosas que lo está diciendo su alma, su parte almática. Como yo les conté el caso de la persona que me dijo, esta está llorando, seguro es porque la dejó el novio y nada que ver, ¿verdad? Seguro, otra cosa que puede hacer por una oportunidad, bueno, el caso que les conté también de la otra persona que me dijo que era que todo el mover que se estaba dando en mi casa de activación de ruidos y de cosas era por el televisor que estaba dentro de mi cuarto y de no, es porque en su cabeza para ella el televisor es malo, entonces de no podía tener. Entonces, esa es una parte almática, no era una parte en el mover del espíritu. Otra oportunidad, todo lo espiritualizan. El otro día escuché a una persona que dice que también tiene un llamado así diciendo, es que los cristianos no deberían de ver el fútbol, no debería, he estado oyendo a cristianos decir que no era penal y es que un cristiano, y yo decía, esta persona está de viaje chavetada, ¿verdad? Porque ¿quién dice que un cristiano no puede ver un partido de fútbol? O sea, está bien, y lo voy a decir por mí, yo vacilo a veces y me paso de la raya molestando a los de manera jocosa, ¿verdad? No irrespetuosa. Pero ¿quién dice que porque yo soy cristiano yo no puedo bailar o yo no puedo cantar o yo no puedo ver un partido o yo no puedo ver la televisión o yo no, o sea, no, ya eso está satanizando cosas que no son satánicas. Ahora, como les decía hace un rato, hay música que yo no debo escuchar, hay películas que yo no debo ver, hay personas con las que yo no debo andar, pero eso no quiere decir que yo tengo que satanizarlo todo. Sí, si un partido no sé, de emociones. Exacto, muy bien, ese es un buen ejemplo. Yo les decía el tema de los copetines, que si alguien comiéndose un chocolate de estos de la gallito, de copetín, que tiene un poquito, que llamábamos guaritos, ya lo enfiesta, no se puede comer ni el chocolatito ese. Pero el caso que dice el compañero, en el caso de que decía Ronald, si yo me descontrolo cuando veo un partido y pierdo la razón y me enojo de una manera, incluso jugar un partido. Aquí en la iglesia hemos hecho campeonatos de fútbol que la persona se transforma. O sea, yo he visto gente meterle unas patadas en la espinilla a Peter que yo digo, es de sentarlo, que pierden la compostura y empiezan a hablar vulgaridades y de todo en medio partido. Si usted no puede controlarse, por más sano que sea el partido, no juegue fútbol. ¿Y es malo el deporte? No es malo, pero si a usted le hace daño, entonces usted no puede hacerlo. Pero entonces no podemos satanizar a todo el mundo porque hayan algunos a los que no pueden controlarlo. Y otra oportunidad es saber bajar el mensaje al lenguaje natural. Mostrarse equilibrado para no lograr el efecto contrario. Si yo vengo aquí y alguien que tiene el llamado profético me dice que es que Dios le dijo que las vestiduras y que los ángeles y que los no sé qué y que no sé cuánto y empieza a hablarme de cosas que yo digo, pero esta mujer está de llevarla al psiquiátrico ya, ¿verdad? Dios, por más que se lo haya bajado hacia el profeta, él tiene que traducirlo. Tal vez se lo dijo al profeta de esa manera, pero el profeta tiene que bajarlo a los que somos simples mortales y no entendemos ese lenguaje,
¿verdad? Y decirnos, vieras qué tal y tal cosa, y no dice todo lo profético que vio a través de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, tienen que saber bajar el lenguaje, al lenguaje de las personas, porque tal vez lo que está diciendo es cierto, pero lo está diciendo de la manera equivocada, y entonces la persona que está recibiendo no le va a aceptar el consejo porque no lo está haciendo de manera correcta, porque no lo entendió, porque está medio desequilibrado diciéndolo. Desequilibrado porque parece desequilibrado, no porque realmente lo esté, ¿verdad? Es simplemente traducirlo. Es como les decía yo con el tema del evangelista, o sea, porque el evangelista le apasiona y tiene la unción para convertir a 100, no quiere decir que todas las personas tienen que en una hora convertir la misma cantidad de gente. No se puede deschavetar y entonces maltratar a las personas que solo lograron convertir a uno, ¿verdad? Entonces, todos los ministerios son iguales. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de la clase de hoy. Dudas, comentarios y los que se sientan identificados ya con este ministerio, habiendo terminado el 100% de lo que había que decir del profeta. Bendiciones, Celia. Adelante, Donald. No quiero hacer un aporte, una situación que pasó hace un tiempo atrás. Hay gente que aprende a manipular, podemos decirlo, ¿verdad? Hace un tiempo, Dios, alguien me quiso traer un profeta, por dicha, por dicha, Dios me habla también a mí, y nos pasó, ¿verdad? Y digo, no siento traerlo, siento que no. Al final hicieron una actividad, juntamos con otra iglesia, al final eran los jóvenes y lo organizaron y trajeron al profeta, ¿verdad? Y digo, ok, pero no a la iglesia mía, por gracia de Dios, ¿verdad? El hombre agarró, hizo un acto profético y digo, wow, qué buen acto profético. Y lo movió ahí y terminó la actividad, o sea, pasaron 5 minutos, hizo el acto profético y se acabó. Digo, ok, si es profeta ya sabe que ya se acabó, ¿verdad? Y luego al hombre dar vuelta y empezar a tratar otros temas y digo yo, este hombre está perdido, este hombre no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Aprendió un acto profético y lo hace como que es profeta, pero al final yo llamé a los muchachos que lo invitaron y le digo yo, necesito que me haga estas preguntas. Uno, si su pastor sabe que él viene, que él anda acá, le digo yo. Y dos, si él ejerce algún ministerio en su iglesia. Y al final él no hacía nada, ¿verdad? Él no hacía nada en su iglesia y el hombre no, es que yo voy una vez allá al mes a la iglesia porque es que el trabajo y no tengo tiempo. Y digo, entonces, digo yo, sí, porque mi ministerio está en las calles, no está en las 4 paredes. Exacto, sí, y entonces le digo yo, si usted ve, él aprendió una forma de usar ciertas cosas. Hay veces aprendemos cosas y pensamos que es parte del ministerio, al final fue algo aprendido, ¿verdad? Claro. Que ni siquiera es parte del ministerio, pero ahí puedo mover el corazón, mira, claro. ¿Quién no sabe que los pastores sufren, verdad? Y pasan cualquier cosa. Entonces, ok, vamos a hablar por los pastores y por líderes que levanten su mano. Y, ok, pareciera que sí, pero sí, al final yo digo, lo que aprendió a hacer cosas que definitivamente no están con el llamado, o sea, simplemente lo aprendió y quedó en nada. ¿Verdad? Quedó en nada, porque después trató de decir palabras proféticas y lo que hizo fue engañar. Y digo yo, esto no es de Dios. Sí, pero hay que saber identificarlo, ¿verdad? Muy buen aporte. Aquí en la Cerrí también me acuerdo de una vez que se hizo un mover y trajeron una persona que levantaba muertos y de todo. Y vino y dice que las personas salían con oro en los dientes y un montón de cosas. Pero es curioso porque manipulan de una manera que cuando hacen pasar a la gente y le dice, vea, yo le veo oro a usted ahí en ese diente, usted lo tenía y no sé qué, ya la persona hasta se ve el oro que no tiene, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado
como dice Donald, ya te doy la palabra, como dice Donald, nosotros también tenemos el Espíritu Santo para saber si eso es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los ministerios, pero específicamente el profético, que es el que dice, Dios dijo, hay que tener mucho cuidado de que, como les decía, ahora cerrando, de que no haya un tema de manipulación, ¿verdad? De que sepa separar qué es de su carne, qué es algo almático y qué es algo de su espíritu, ¿verdad? Que es Dios el que lo está diciendo. Sí, adelante. Hay que tener cuidado con los monólogos profesionales. También. Yo aparte de eso, bueno, de ese comentario que acabo de hacer, de ahí no, o sea, yo me siento bastante identificado, pero sí con mucha cautela. O sea, me siento que es mucha responsabilidad y siento que es también algo muy delicado porque usted puede decir algo que la persona, usted no sabe si la persona de qué manera lo va a tomar, y para eso digo yo que hay mucho por recorrer todavía en el camino para ser profeta. Sí. Ya, Bueno, porque hay que aprender mucho, ¿verdad? sí, bueno, en realidad los 5 ministerios, o sea, todos los ministerios son una responsabilidad y todo hay que aprender a desarrollarlo. Sin embargo, el cuidado es que mucha gente, porque me lo dijo un profeta, me lo creí y soy capaz de hacer todo lo que ese profeta me dijo, aunque no sea algo realmente de una unción, ¿verdad? Pero yo creo que todo lo que uno haga tiene que tener el cuidado. Digamos, los pastores cuando aconsejan tienen que tener cuidado y es mucha responsabilidad. Alguien se puede casar o se puede mantener o se puede divorciar o se puede aceptar la lucha que tiene por un consejo que le dio un pastor y eso es algo muy delicado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todos los ministerios, todos hay que cuidar cómo desarrollarlos, pero sí, definitivamente el profético es el que, como no sabemos con gran ciencia cierta si lo que la persona está diciendo es de él o si es del Espíritu Santo, hay que pasarlo por los dos coladores, la Biblia y el Espíritu Santo. Esos son los principales coladores. Y ante la duda, mejor me abstengo. O sea, si alguien me dio una palabra y yo digo, no siento que sea del Señor, hago todo lo que yo sienta en mi espíritu que tengo que hacer y no lo que esa persona me dijo. Ante la duda de si, bueno, y en el caso de lo que mencionaba Donald, la responsabilidad, él está guiando una iglesia. Él no puede llevar a su iglesia a vuelvo al tema, sin querer ser menospreciativo, a cualquier patas vueltas a su iglesia. Podría conducir a toda la congregación a algo que no esté bien, hasta demoníaco, en honor de que se aprendió un acto de magia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eric, ¿y de los dones? ¿Qué tantos te salieron de profeta? Ahí abrí el micrófono. Sí sé que me salió profeta, pero no me acuerdo exactamente. Me salió El profecía, me resto. parece. Sí. Ujú. Ok, bueno, hay que Otra ponerle ojo parte, para revisar otra, entre ese y el evangelista, que tú también te identificaste. sí, otra parte, Celia, es que a veces uno, en el caso mío, yo siempre es como que repele, ¿cómo lo digo, hijo? Como que de todos los dones y de todo, digamos, siempre me mandaban, me acuerdo que al principio, ¿verdad? Cuando empezamos con todos estos temas, los que me identificaban y me decían, usted tiene que ir en la parte de los profetas, y yo, no, es que no me gusta, y yo no quiero, esa parte no la quiero, y como que lo rechazaba, ¿verdad? Pero me lo identificaban, ¿verdad? El mismo Peter me mandaba y me decía, vaya para allá, vaya con Gustavo, que llegaba Gustavo, recuerda, el profeta, y yo no, es que yo quiero pero no, y hasta me regañaban, ¿verdad? Porque por la responsabilidad también me daba como ese temor, ¿verdad? Ese miedillo. Hasta que fui aceptándolo, tal vez no, precisamente por la capacitación ya uno va entendiendo, bueno, es de hacerlo con cuidado, es de hacerlo
pedirle a Dios la sabiduría, es tener la cautela de las palabras que se van a decir, porque tampoco uno está inconsciente, ¿verdad? O sea, no es que, o sea, sí. No es que usted está en un trance donde está hablando sin saber lo que está diciendo. Exactamente, entonces es eso, ¿verdad? Para los que tienen los dones proféticos, no es que uno ya está en el espíritu y usted no sabe lo que está hablando. Si bien es cierto, a veces uno no sabe lo que le está diciendo a la persona, pero en la magnitud de lo que la persona está recibiendo, me explico. Exacto. O sea, a mí me pasó en algún momento que yo, allá en Osana, estaba con escuela dominical a cargo, y me topé a Florcita, la que estaba con el ministerio bueno, con los matrimonios, y como siempre nos topábamos en el pasillo los domingos. Ese domingo yo la vi bonita ella, ¿verdad? Yo no sé, o sea, hubo algo especial que yo vi en ella, pero yo vine y la abracé y le hice un cariño, y yo le dije, ay, Florcita, qué linda que la veo hoy, y algo le dije, Florcita, como una frase ahí, yo ni me acuerdo qué le dije, Florcita, la no sé qué, y ella se puso a llorar. Y se puso a llorar y me dice, usted no sabe lo que me está diciendo, yo hoy me siento fea, ¿verdad? Y lloraba, pero como una chiquita, ¿verdad? Y yo asustadísima porque era la parte que todavía yo no entendía, ¿verdad? Entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué dije, verdad? Y ella me abrazaba, ¿verdad? Y me decía, usted no sabe lo que está haciendo, es Dios hablándome, y esa parte que a veces uno de verdad no sabe lo que está diciendo, porque lo pone a hablar con alguien o a hablarle a alguien o una frase nada más, y la otra persona ya recibió y punto, ¿verdad? Pero a uno sí le da, a mí en el caso mío, más bien como que yo lo rechazaba, ¿verdad? Yo lo rechazaba y venía y tenía algún sueño, y ese sueño me inquietaba y ya lo iba a hablar con el apóstol Peter, ¿verdad? Y ya entonces él sacaba el rato y me explicaba y me decía, y me sacaba versículos, como dice usted, ¿verdad? Lo pesaba con la palabra y me decía, sí, efectivamente, esto está pasando. Aquí en Osana, digamos, tuve varias veces cosas que soñaba, y era, como dijo Eric ahora, ¿verdad? Yo hasta que temblaba del susto de ir y contar algo que lo tuve en un sueño, y cómo yo iba a ir a decir eso, ¿verdad? De X o Y persona, que yo jamás, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo yo voy a ir a decir eso? Es muy delicado. Y entonces, ya él me decía, esto es de Dios, sí, porque sí está pasando. Es algo que sí se está dando, y obviamente yo ni sabía, y cosas así que se fueron dando, y entonces tuve que aceptarlo sin querer. Sí, definitivamente todos los dones que tienen un mover sobrenatural, porque el de echar fuera demonios, liberaciones y esas cosas que no son necesariamente proféticos, que están en el evangelista también, son esos dones que nos dan miedo, porque no son, no, nos dan miedo desde el punto de vista, uno, de la sobrenaturalidad que experimentamos y que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero poco a poco, si eso es del Señor, Él mismo nos va, y nosotros aceptamos que es del Señor y nos dejamos usar, y si no sabemos cómo hacerlo, preguntamos a las personas correctas, vamos a irlo desarrollando hasta que ya lo sintamos como algo natural y nos movamos en eso y veamos la unción y el respaldo del Señor. Así que no se preocupen. Bueno, chicos, ya a mí se me fue la audiencia aquí presencial. No sé si alguno tiene algún otro comentario, consulta. Yo no, De de mi momento. parte no, todo bien. Profe, todo está bien, muy bien explicado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones.